no prestamos atención, la pronunciación de Yupanakuna de los números es simple. Pero lo que vamos a hacer es hacer el esfuerzo de hacer bien el sonido, ¿sí? Porque cambia el sonido. Iskay, 15. Tawa, pishka. Ahí tenemos el primer sonido raro. Pishka. Esa PH es como un susurro. Pishka. Y suena acá. Sokta, Hanchis, Pusa, Hiskon. Y ahí tenemos otro sonido especial, la explosiva. Hiskon, Chunka. Iskay, 15, Tawa, Pishka, Sokta, Hanchis, Pusa, Hiskon, Chunka. ¿Quién se anima a leer los números? Ñahuichi, lean. ¿Quién se anima a leer? Bien ahí, bien ahí. Pishka. Y no, ahí hay una diferencia entre la K y la K, pero muy bien, niños. ¿Mm? Ahora, esto hemos visto la semana pasada, lo tenían que tener ya aprendido para hoy, ¿para qué? Para que veamos justamente cómo se forma la decena. ¿Sí? Si Iskay es 2, Iskay Chunka, Chunka es 10. Si Iskay es 2, Iskay Chunka es 20. ¿Sí? 15 es 3, 15 Chunka, 30. Tawa Chunka, Ishka Chunka, Sokta Chunka, Kanchis Chunka, Pusa Chunka, Iskon Chunka, Pacha. ¿Alguna duda con esto? Mana, ¿verdad? Fácil. Mana. Ay, cómo era difícil. ¿Cómo era la palabra difícil? ¿Se acuerdan? Sahra, Sasa. Mana Sasa Yankanichu. No es un trabajo difícil. Mana Sasa Yankanichu. ¿Qué sí tienen que hacer? Practicar. ¿Sí? ¿Y cómo pueden hacer esto? Práctica diaria. Si llevan agenda, no sé si les gusta usar agenda, a mí me encanta. Pongan los días en forma así. Yo después les voy a mandar fotitos de cómo hago yo mi agenda. Yo utilizo los números en forma así. Hago el dibujo de... Hagan el dibujo del día que corresponde. Ahora vamos a ver los días de la semana. Y pongan sus actividades, aunque sea el verbo, en su nación. Si a ustedes les toca estudiar, ponen luchar. Si les toca cocinar, si les toca bailar, más horas que tus tiempos de estudio. Y así van a ir practicando los días. Llevar la agenda es un buen primer paso para un nivel A1. Una vez que aprendan a llevar la agenda, ya en un nivel A2 podemos hacer como notitas, como diario íntimo. Pero por el momento, en su agenda, siempre escriban el nombre en una sílaba. Acá el número 11 y escriban Chunca. Ahora vamos a ver, porque acá tenemos números cerrados. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos para construir el 14, el 27. ¿Sí? Antes vamos a hacer unos ejercicios. ¿Sí? ¿Ustedes tienen diccionario? ¿Diccionario humana? Bien, bien, vos vas a trabajar con ese. Ese es un buen diccionario. Básico, con el que trabajamos en el instituto. Para los que no tengan diccionario, yo les paso acá por el chat un diccionario en línea. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer. La primera frase tenemos que traducir del castellano Caliumanta, de la lengua castellana, a Runasimi Caliuman, a la lengua Runasimi. Cayu es lengua, ¿sí? Runasimi el idioma. Por ejemplo, la primera frase, yo se las voy a escribir acá en el chat, es auto. Un auto. Un auto. La palabra auto es nueva.
O sea, es española, inventada después de Chile. Porque el vehículo es nuevo, la tecnología es nueva. Pero nosotros no usamos diptongo, lo decimos auto. ¿Por qué? Porque la AU no existe. Diptongo no existe. Entonces, en vez de decir AU, decimos AU, con la A y la W. ¿Eh? Y ponemos AU. Están viendo el chat, ¿no? Bien. Entonces, a ver, Ñaña y Trinidad, usted va a hacer la frase número 2. Ñaña y Yampu, usted va a hacer Yampu Sonko, va a hacer la frase número 3. Ñaña y Goita Chacha, la frase número 4. ¿Sí? Yo voy a hacer la frase número 5. Si tienen el diccionario, buscan el diccionario y la que ya tenga lista la frase la escribe en el chat, así como escribí yo. ¿Ahí? Nos damos unos minutitos para que cada una busque su frase. La que esté lista, lo escribe directamente ahí en el chat. Yo, por ejemplo, cinco no lo tiene con el de apostrofado. ¿El diccionario de Techuanca? Sí. Porque ese diccionario no tiene ni las aspiradas ni las explosivas. Exactamente. Pero van a encontrar siempre diferencias en la manera de escribir. Porque nuestra lengua, sobre todo, siempre es oral. Y esto de la escritura vino ya después y cada una de las regiones escribió a su forma. Por eso cuando ustedes vean ya igualmente con el tiempo van a notar cuáles son las diferencias regionales. Porque uno tiene sí, el otro no, y mismo se van a empezar como a dar cuenta cuáles son. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a pronunciar auto, iskaisimpa, tawamichi, anta. Ahora vamos con las otras frases. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Del runasimi cayumanta, Castilla cayuman. Quinza simpa, imaninan quinza simpa. ¿Qué significa? Imaninan quinza simpa. ¿Qué significa? Llevarlo al español. Claro, del runasimi cayumanta, Castilla cayuman. Del runasimi, de la lengua runasimi, a la lengua castellana. Quinza simpa, imaninan, ¿qué significa? Quinza. Quizá. Quince resto. Quince resto. 3. Es que 15. Y simpa son las trenzas del cabello. Quinza simpa. 3 trenzas. Pishka autos. 5 autos. Ariña y socta alco. Ese Q está de más, es socta alco. Ari, anchis yacta. Como esto canchi ya está. Ari. Casa. ¿Cuál sería 7 tiempos? 7 pueblos. Ah, 7 pueblos. Yacta. Yacta es el pueblo. Kisk on Michi. 9. Ari. 9. 9 gatos. 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 9
9 gatos, ¿sí? Ahí tenemos los primeros ejercicios que hicimos. Pasamos de tema. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vimos hasta ahora cómo decir de uj al isca, al chunca. Después vimos cómo decir chunca, isca y chunca, 20, tahuachunca, 40, ¿sí? Usa chunca. ¿Cómo digo, por ejemplo, 20? ¿Mm? ¿Cómo digo 20? ¿Cómo digo 50? Y si no decimos eso, no podemos avanzar. ¿Quieren que reveamos eso? Bien, bien. Para atrás. Miren, del 1 al 10. Uj, isca y quinza, tawa, pishka, sokta, conchis, pusa, hisk, onchunga. ¿Sí? Ahora, para hacer el 10, el 20 y el 30 es una combinación del chunca, que es el 10, con los números, de 1 al 9. El isca y chunca para 20. El quinza chunca para 30. Y el tawa es 4, entonces el tawa chunca 40. Yo, por ejemplo, mi edad, guatay, es tawa chunca. Tawa chunca, guatay, uscani. Yo tengo 40 años. ¿No? Tawa chunca, guatay, uscani. Tengo 40 años. ¿No? Mi mamá, por ejemplo, mi mamá tiene pusa chunca, guatayo. ¿No? Mamá y pusa chunca, guatayo. ¿Qué edad tiene mi mamá? ¿No? Mamá y pusa chunca, guatayo. Ari. ¿No? ¿Cómo hago para decir 60? ¿Sí? Entonces ustedes primero se tienen que aprender los números del 1 al 10, que fue lo que vimos en la clase pasada, que hoy tenían que estar sabiendo eso. ¿Saben cómo pueden hacer? Es un buen método de estudio. Hacerse una cartulina, una ficha, una hojita grande y pegarlo en algún lugar. Entonces cada vez que ustedes pasan por ahí, ven el número escrito. Y después lo que digo, llevar una agenda. Tratar de escribir el número cotidianamente, porque es cotidiano. Porque es fácil, yo les acabo de explicar pistachunca, pistachunca, canchichunca. Y si ustedes no lo practican, después les va a costar. ¿Hasta ahí vamos bien entonces? ¿Hasta ahí está claro? ¿Ari? Ari. Ari. Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos para hacer los números compuestos. O sea, tenemos tahuachunca para 40. ¿Cómo hacemos para decir 44? Eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso necesito que ustedes sepan bien esta parte. Para formar la unidad agregamos al número un sufijo. Acuérdense que nuestra lengua es flexional, es una lengua sufijal o aglutinante porque tiene muchos sufijos. Entonces, para marcar el del 40 ya sabemos, tahuachunca. Si quisiéramos decir 44, ¿cómo hacemos para mostrar eso? Se le agrega el niyoc, ¿sí? Si el número termina en consonante. El número del 1 al 10. ¿Sí? Por ejemplo, canchis termina en S, es consonante. ¿Sí? Entonces le agrego el sufijo niyoc, canchis niyoc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si digo tahuachunca canchis niyoc, 45. Canchis, 7, perdón, canchisnillo, ahí le agregamos el sufijo, tahuachunca, canchisnillo, 45. ¿Se entendió ahí? Si el número termina en consonante. ¿Qué otros números terminan en consonante? El U, el isca y esa Y es U, isca, quinza. El 15 no, el 15 ya termina en vocal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el número termina en vocal? Si el número termina en vocal, se le agrega el sufijo yo. O sea, se le saca el sufijo ni y se le deja solo el yo. Por ejemplo, tawa, que termina en a, entonces vocal, tawayo,
Tawa, Chunca, Taguayo, 44. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos sí, más o menos no? A ver, díganme. Todavía no lo sé, pero no podemos platicar más. Sí, es práctica, porque es así tal cual. Es tal cual porque si no la practican, no les va a salir. Y después cuando llegan al 100 ya es pacha. Pero ¿qué pasa? Primero se tienen que saber bien los números del 1 al 10. ¿Sí? Cuando se sepan los números del 1 al 10, recién ahí van a poder empezar con los decimos. Por ejemplo, miren, vamos acá. ¿Cómo hago para decir 14? Yo se los escribo en el chat. ¿Cómo hago para decir 14? Chunca, taguayo. ¿Chunca Tawa o Tahual? Chunca, taguayo. Como el número termina en A, termina en vocal, se le agrega solamente. Chunca, taguayo. Vamos con otro. Para decir 23, primero, ¿cómo se dice 20? Istai. Istai es 2. Chunca, Istai. Claro. Isca y chunca, para decir 20, isca y chunca. ¿Y cómo se dice 3? Quinza. Bien. Quinza. Y como termina en vocal, termina en A. ¿Le agrego mi yo o le agrego yo? Bien. Isca y chunca, quinza. De nuevo. Ochenta y nueve. ¿Cómo hacemos? 8, ¿cómo se dice? Bien. ¿Cómo se dice 8? Pisca y quinza, tawa, pisca, socta, canchis, usa. Usa es 8. Entonces, si yo quiero decir 80, usa chum. Y si yo quiero decir 89, usa chunca, hiskon es 9, y como termina en vocal, en consonante, le agregamos el millo. Usa chunca, hiskon, millo. Vamos con otro número. Justamente mal. ¿Cómo? ¿Cómo es? Chunca, Iscon, Millo. Millo. Ah, Millo. Les estoy escribiendo en el chat los números, ¿eh? Bueno, esto ya lo habíamos visto.
75. ¿Cómo se dice 7? Anchis. ¿Cómo se dice 70? ¿Cómo se dice 70? ¿Cómo hacía yo para agregar, hacerlo al 7? No sabemos qué es canchis. Y del 70, Canchis chunka es canchis chunka, pisca, ay yo. Ari, canchis chunka, pisca. Entonces acuérdense, del número del 1 al 9, para hacerlo decena, le agregamos esto. Vizcay chunca, quinza chunca, tagua chunca, y ahí estamos haciendo todo unidad. Después, si queremos ponerle otra unidad, y ahí estamos haciendo decena. Si después queremos ponerle unidad, ponemos el número, y según si el número termina en consonante, le ponemos el millón. Pero si el número termina en vocal, le ponemos solo el millón. De esa manera vamos construyendo las ya decenas con unidades. ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver?